Castillo, quien nos va a hablar el día de hoy de la emergencia sanitaria a la recuperación de la agenda. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Omar, muy buenas tardes. Con un cálido saludo para ti y para la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Efectivamente, en las semanas en que hemos estado inmersos en la evolución del COVID-19, sucedió un fenómeno respecto del que la estructura del gobierno federal no tenía elementos claros para intervenir, que fue la emergencia sanitaria y con ello la transformación de las agendas. Poco tiempo antes del coronavirus, uno de los primeros momentos que generaron confusión y no hubo respuestas, es decir, se transformó el tema del control de agendas para el gobierno federal, lo constituyó la marcha y posterior huelga con motivo del Día Internacional de la Mujer. El establecimiento de temas tenía solamente un actor desde el 2018. La agenda que se incluyó, por ejemplo, en los debates presidenciales fueron establecidas de forma magistral y casi podríamos decir unilateral por el candidato de Morena. El desempeño de los otros candidatos se subsumía al manejo casi único de la oferta de la coalición del candidato de Juntos Haremos Historia. Desde el triunfo electoral del partido y la trayectoria hasta la asunción presidencial, la definición de los temas de interés para el país fue definida por una sola instancia, el candidato ganador y posterior presidente del país. Se estableció una metodología a la que no se le oponía ningún tema ni actores con la capacidad de establecer irrupciones ni simbólicas ni temáticas. La popularidad y aceptación de la oferta política del presidente se mantuvo en un nicho sin competencia de ninguna naturaleza. Hubo expresiones importantes de 2018 hasta ahora, pero la fuerza y peso presidencial no conoció contrapesos de consideración. La cuestión de la ubicación del tema de las mujeres, que ya señalábamos como una asignatura pendiente de esta administración, implicaron una irrupción temática y conceptual para la que no hubo respuestas, ni claras ni eficientes. Si bien la dimensión del crecimiento cero de la economía en México constituía y constituye un asunto respecto del cual no hay una definición ni declarativa ni de políticas de gobierno y se ha convertido en un tema controvertido y de preocupación nacional e internacional, finalmente no había actores precisos hasta ese momento y las críticas se resolvían con declaraciones. En tanto que en el tema de las mujeres se definía un actor con presencia respecto de las cuales solamente se generaron balbuceos sin resolución. Poco tiempo después estuvimos inmersos en la contingencia sanitaria respecto de la cual los primeros pasos del gobierno fueron titubeantes y caóticos. Ante la preocupación de salud se estableció una estrategia que se comenzó a desarrollar sobre la marcha. En ese esquema, la presencia del doctor Hugo López-Gatell logró durante el primer mes recuperar la confianza ciudadana, no sin descalificaciones establecidas por la propia presidencia. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenzaba una curva de descenso, por otra parte, en la confianza y popularidad. Las agendas perdieron efecto y se estableció por un mes una temática relevante, la emergencia sanitaria. La agenda la llevaba el doctor López-Gatell y el tema sanitario poco a poco se convirtió de un tema novedoso a un asunto complejo. Así, del inicio, en el que no había elementos claros y la intervención de la vocería para la pandemia colocó los primeros apuntes, la magnitud y complejidad de su abordaje implicó a nuevos actores, que no han logrado establecer una línea de articulación y coherencia institucional, pero que se fueron agregando, haciendo compleja la continuación técnica y biológica del tema sanitario, decantándose poco a poco en el otro escenario de la pandemia, el económico. De esta forma encontramos el restablecimiento del control simbólico de la agenda nuevamente por el presidente. Las Fuerzas Armadas en funciones civiles policíacas en el país, sin plan ni estructura clara, salvo el hecho de considerar que debe intervenir en el avance de un tema que no ha tenido ningún descenso, como lo es la inseguridad de nuestro territorio. La negativa al apoyo empresarial con frases como si hay empresas que quiebren, pues que quiebren, sin intervención del gobierno para su fortalecimiento. El restablecimiento del monopolio energético a través de la eliminación de las energías limpias por el uso de energías contaminantes. La complacencia frente a líneas de corrupción evidentes con el caso de los ventiladores de la empresa Cyber Robotics vinculada con la familia Partes.
el reforzamiento de los proyectos Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Santa Lucía. No nos encontramos ni lejanamente en la contención de la emergencia sanitaria. Sin embargo, si uno sigue los datos del doctor Hugo López-Gatell, sin que la contingencia haya pasado, sino evolucionado y aumentado, ahora la presencia temática de la agenda presidencial se restablece con la persistencia y constancia que tenía anterior a la emergencia. El regreso de la agenda no trae implícitas políticas claras ni estrategias de gabinete bien definidas. Por el contrario, con temas como el propuesto por el presidente del partido en el gobierno, Alfonso Ramírez Cuellar, que quiere convertir al INEGI en una especie de comisario y notario para encontrar y definir los patrimonios individuales de los habitantes de este país como susceptibles de revisión y regulación estatal. Entonces, regresamos a la zona de la multiplicidad con pocas respuestas de administración pública que ofrezcan certidumbre y claridad. Así pues las cosas, Omar, no me resta sino enviarte un cálido saludo, así como a la amable audiencia del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Nosotros continuamos con la información. Aquí está la segunda parte del reportaje de Ricardo Salazar.